Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda nuevamente en reunirnos en esta semana en la clase para maestros, en preparación para la lección de este fin de semana. Y esperamos que la información que podamos proveerle a ustedes pueda ser de ayuda y que ustedes puedan entonces complementar sus notas y prepararse así de manera efectiva para esta lección y poder ser de bendición en sus respectivas congregaciones. Vamos a estar hablando de la iglesia de la Odisea, que se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, específicamente en el versículo 14 y 22 de este mismo capítulo. Y vamos a estar haciendo análisis de la condición de la iglesia. Estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. Estuvimos también mencionando la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y ahora la Odisea. ¿Qué es lo que nos espera a través de la lectura y qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es lo que determina la conducta de esta iglesia? ¿Qué debemos aprender? ¿Y qué cosas no debemos imitar de la iglesia? ¿Y qué a través del boletín informativo que el mismo Jesús envía a través de este boletín informativo le deja saber a la iglesia para que ésta pueda abrir sus ojos espirituales y que ésta pueda nuevamente ubicarse y arrepentirse y volver al camino de la rectitud? De la misma manera que Dios habló a las otras iglesias, especialmente aquellas en la cual Él encontró algún tipo de defecto que estaba afectando en términos de lo que era su aspecto espiritual, como en la iglesia de Éfeso, que podemos ver que su primer amor había sido afectado. Dios le habló a la iglesia de Pérgamo cuando había permitido que falsos maestros entraran a la iglesia. La iglesia de Tiatira había tolerado que falsas enseñanzas entraran a la iglesia, la idolatría, otros aspectos también se introdujeran dentro de la iglesia. Enseñanzas como el término de Jezabel tuvieran posesión dentro de la congregación, haciéndole daño y contaminando espiritualmente a la iglesia. Y la iglesia de Sardis la identifica como muerta espiritualmente. Y vamos a ver cómo ve entonces se identifica a la iglesia de la Odisea como una iglesia tibia. Y a manera así de introducción estamos viendo que a qué se debe esa tibieza, a qué se debe esa condición. Y vamos a trabajar con ello, vamos a ver por qué ese estado de condición espiritual. Porque fíjese, en las otras iglesias se habían introducido un tipo de conductas, pero en esta, en la iglesia de la Odisea, provocó a Dios un estado de malestar que Dios tuvo que vomitar. Y esto no es agradable. Y cuando digo esto, lo digo de una manera ya en un término espiritual. Y vamos a evaluarlo y vamos a analizarlo dentro de la temática bíblica. Y esperamos que ustedes puedan entonces evaluarlo también para que puedan dentro de su congregación y en la enseñanza bíblica puedan entonces traerlo a manera de una discusión que pueda despertar el interés tanto de manera colectiva y de manera individual para que nosotros podamos ver cómo estamos nosotros como congregación, cómo estamos nosotros como individuos. Y volvemos y hacemos énfasis. Capítulo 3, versículo 14 hasta el 22, en la cual vamos a estar hablando de esta iglesia. Una iglesia que era en términos
de lo que representaba estaba rica, eran prósperos, ellos estaban acomodados. Pero ¿por qué entonces se identifica como una iglesia que estaba en términos espirituales, que estaba tibia, en términos de la ortodoxia, en términos de lo que era lo rudimento, lo esencial? ¿Qué pasaba que no estaba siendo integrado en la vida práctica de la iglesia? Y esto es preocupante. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros, cuando hablemos del aspecto de la ortodoxia, tomemos en consideración que no es tan solamente conocer el significado, sino también el aspecto de la integración de esa enseñanza, aplicarla en el diario vivir para identificarse como verdaderos creyentes en la vida diaria. Y es bien importante porque cuando usted habla de la Odisea, una ciudad que fue establecida aproximadamente en el año 261 antes de Cristo por Antíoco II, en honor a su esposa Laodice, y constituye ser un lugar que se destacó mucho por la ganadería, por el comercio, por la banca. Escuche bien, por la banca. Quiere decir que era una ciudad también que era próspera. Todo el que estaba allí estaba próspero y la ganadería era particular. Las ovejas de lana negra eran las más llamativas, eran las más que se buscaban. Se utilizaban para el comercio y también, según si mi información no me falla, se preparaban con ellas casetas y tiendas a través de muchos lugares, y era el lugar donde prácticamente se iban a buscar. Además, había una escuela de medicina en la cual se preparaba ungüento medicinal conocido como el colirio para los problemas que había con la visión. Podemos ver también a través de la historia de que la Odisea experimentó un terremoto y el Imperio Romano se ofreció a dar ayuda económica, y la Odisea se negó a recibir dicha ayuda económica porque ellos tenían los recursos para poder restaurar su propia infraestructura. Imagínense qué tan prósperos eran ellos. Ahora, una de las preguntas que posiblemente ustedes puedan recibir durante la clase es: ¿quién fue el que establece la iglesia en la Odisea? Se cree que fue un seguidor del apóstol Pablo conocido como Epafras, que fue el que lleva el mensaje del evangelio hacia ese lugar y establece la iglesia. Aunque algunos también sostienen que no es seguro, pero yo me inclino a saber o a indicar que fue Epafras el que fue el que llevó el evangelio a el lugar cuando éste recibe la palabra, y era también colaborador también del apóstol Pablo, trabajando también allá en Éfeso. Y es bien importante por lo menos conocer el aspecto histórico, la condición socioeconómica. O sea, era un lugar próspero, era un lugar que tenía solvencia, era un lugar que tenía recursos, en la cual podemos señalar que estos recursos económicos que la cual tenía la iglesia, la ciudad, estos recursos la ayudaba a ser lo que se conoce como una ciudad de carácter autónomo. Y esto pues es bastante interesante. ¿Por qué? Porque podemos ver que la ciudad tenía una buena capacidad administrativa. Se desarrolla a través del mundo de la banca, y ahí es donde se empieza también a abrirse paso a lo que hoy se conoce como el campo financiero. Quiere decir que ya se habían abierto puertas dentro de esas facetas. Y
Eso ayudó mucho a que la gente de ese lugar y muchas personas de otros lugares se conglomeraran para hacer buenos negocios, y a la misma vez eso ayudaba a la infraestructura y a las comodidades. ¿Y qué eso trajo? Que muchas personas que aceptaron el evangelio de Jesucristo pues eran comerciantes, vivían cómodos, y no es malo tener comodidades. Ahora, hay una nota que quiero señalar. Hay una diferencia en tener posesiones y una diferencia en estar poseído por las posesiones. Ahí es donde está el detalle, y en eso es que vamos a trabajar. Por eso, en la iglesia de la Odisea vamos a ver por qué entonces, a través de este boletín informativo en el libro de Revelaciones, se le identifica como una iglesia tibia. ¿Y por qué se le habla de esta forma? ¿Por qué entonces se le describe de esta condición? Vamos entonces a presentar lo que se conoce más bien como la afirmación fundamental. La afirmación fundamental dice lo siguiente: dice, las riquezas de este mundo no pueden usurpar las virtudes cristianas. Escuche bien, las riquezas de este mundo no pueden usurpar las virtudes cristianas. Y si usted es dado al análisis, cuando usted en realidad pone en práctica las virtudes del reino de Dios en conducta, quiere decir que esas virtudes que usted ha recibido de parte de Dios, que son transferidas a través del comportamiento y que están acompañadas a través de esos frutos espirituales, es bien difícil que sean usurpadas, que sean confiscadas, que sean arrebatadas por el mundo que lo atrae a usted. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido que las posesiones son cosas contingentes. La felicidad no es producto de las posesiones. La satisfacción que el individuo recibe no es producto de lo que posee, sino de esa relación que ha desarrollado con el Dios Todopoderoso. Significa que a pesar de la ausencia de esas cosas, la persona o el individuo se mantiene firme, porque todas esas posesiones, repito, son contingentes. ¿Y qué significa que son contingentes? Son pasajeras. Las tenemos hoy y mañana no las tenemos. Por lo tanto, no afianzan su corazón hacia ellas. Y dice el versículo para meditar, que se encuentra en el capítulo 3, versículo 16 de Apocalipsis, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso que acabamos de leer, este versículo interesante, lo estaremos discutiendo una vez hagamos lectura de los pasajes para luego entrar en el proceso de análisis. Por lo tanto, esperamos que la información, como repetimos anteriormente, pueda ser de ayuda para que usted se pueda preparar en este proceso de estudio. Comenzamos a hacer lectura desde el versículo 14 hasta el 22, que dice de la siguiente manera. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me has enriquecido, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que me veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré y a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y estamos aquí para identificar la situación de la iglesia de la Odisea. Otro aspecto importante también era que también a la iglesia, o mejor dicho, a la ciudad de la Odisea se le conocía como Diópolis, porque también se le conocía como Diópolis porque se le conocía como la ciudad de Zeus. Por eso es que se le mencionaba también Diópolis. Y todo esto causó que la iglesia, y entiéndase la iglesia, la membresía de ese lugar, a pesar de que era próspera materialmente, en la parte que tenía que ver con la ortodoxia, y el término de la ortodoxia, entiéndase, con los rudimentos, con lo que había aprendido, con la enseñanza, el no mantener un equilibrio dentro de la sana doctrina, eso causó un estado de contaminación, aferrándose entonces ¿a qué? A lo que nosotros utilizamos como expresión, lo mundanal, y pensando que participando en todo este tipo de actividades del entorno donde se encontraba no afectaba su relación con Dios. Pero acuérdese, cuando aquí en la Escritura, en pasajes anteriores se habla de Jesús con sus ojos con llama de fuego, está hablando de que a través de su omnisciencia Él puede ver la intención de los corazones. Y es importante, ¿por qué? Porque a través de eso Él puede identificar el estado exacto de cómo está su pueblo en términos espirituales, y entonces puede ser directo a la necesidad y dar la receta exacta para volver a ese proceso de arrepentimiento y ubicarse en el sendero de justicia. Vamos a trabajar entonces al análisis del pasaje y vamos entonces a ver a qué se refiere. Mire lo que dice el versículo 14. Puede ser que a través de este proceso de análisis vamos a dividirlo en dos partes. Ya cuando nos queden 30 minutos vamos a la segunda parte del video, porque nos hemos dado cuenta que en los otros videos a la última parte del video se le va el audio, y estamos tratando de mejorar esa deficiencia y queremos hacer otra prueba y estamos haciendo a través de esto, tratar entonces de hacer de dos partes hasta 30 minutos, y en esos 30 minutos cortamos y seguimos con la otra parte de la enseñanza. Miren, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Analice lo siguiente. Dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí utiliza el amén y aquí se utiliza en un término mayúsculo. Aquí entiéndase que cuando se habla de el amén, aquí, aunque cuando decimos amén, que es, así será, aquí estamos hablando, amén aquí se refiere al verdadero. Escuche bien, habíamos señalado de que la Odisea, la ciudad de la Odisea, estaba estratégicamente situada en el cruce de tres carreteras. También quería señalar de que la Odisea también
se convirtió en una especie de fuerte militar, jugó una posición militar estratégica y por lo tanto era importante en el comercio, en el aspecto administrativo y también en el aspecto militar. Y también tenía lo que señalamos anteriormente, una escuela de medicina que era famosa por los ungüentos medicinales y especialmente por el colirio. Y pueden ver que el apóstol Pablo hace mención de esta en la carta de los Colosenses en el capítulo 4, versículo 16. Es bien importante porque cuando Cristo es mencionado aquí como el amén, esta frase denota algo interesante. Denota afirmación de verdad y confianza. ¿Y qué es verdad? Es la razón de todas las cosas. Es el único en donde la palabra, el término amén, escuche bien, se usa como nombre propio. Aquí Jesús es el amén, es la razón de todas las cosas. Y cuando usted lo compara con el escrito de Isaías 65:16, donde la traducción correcta, el Dios del amén, que significa el Dios verdadero, esta palabra también denota que Cristo es el cumplimiento de todo lo que se ha hablado en las iglesias. Y eso era lo que estaba queriendo decir Isaías en ese capítulo 65. Y también presenta a Cristo como el testigo fiel. Porque Él no hay mentira. Él se encarnó y se pudo presentar como un Dios que pudo tener una participación directa en medio de la raza humana y reveló la realidad de Dios para que cada uno pudiese ver el Dios dinámico a través de la forma humana en Cristo. Y la frase aquí, principio de la creación de Dios, tiene que ser claro de que no se debe ser considerada como dando una idea de que Jesús fue creado. Acuérdense que Él era antes del verbo. Por lo tanto, este concepto es lo que algunos, especialmente otras religiones como los testigos de Jehová, creen que incorrectamente entienden de que Jehová es solamente el único y que Jesús luego fue creado. No. Cristo, el verbo, ya él estaba en el principio de la creación. Cristo es lo que nosotros llamamos en el concepto militar el nombre adquirido para la misión salvífica. Ahora bien, la frase aquí es una que denota un rango que Jesús tuvo, en la cual denota que Él que eterno. Él es el principio, quiere decir que como Él era parte, acuérdense que la Trinidad es una pluralidad dentro de una singularidad. Aquí en la función, en esta función está queriendo decir, ya yo era. Antes de Abraham ya yo estaba. Lo que pasa es que mi nombre no era el que aparece aquí en el Nuevo Testamento. Mi nombre es Verbo. En términos salvíficos, se me conoce como el Salvador, el Mesías, Cristos. Y escuche bien, por eso es importante que nosotros tengamos claro que ya estaba. En funciones salvíficas, el verbo toma el nombre codificado ¿de qué? De Cristo para salvar. Y por lo tanto, Él constituye ser ¿qué? El Dios mismo dándose a ¿qué? A conocer. Por eso es que Él dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora bien, mira lo que dice el versículo 15. En el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. ¿A qué se refiere? Y vamos al análisis que hemos hecho. Dice, y como usted puede ver, en esta congregación tenía un problema muy grande. Y el problema era
y este era que consistía en que había indiferencia. O sea, escuche bien, la iglesia es la única que no recibe elogio por parte del Señor. Esta es la única iglesia de las 7 iglesias que no recibe elogio. Y aquí podemos ver que la iglesia de esta ciudad había llegado a un estado letárgico, el cual no quería establecerse ni en pro ni en contra de nada. Escuche bien, lo que produce un estado de tibieza. Por lo tanto, Jesús expresa su sentir en cuanto a esta iglesia con la frase: ojalá fuese frío o caliente, porque no eres ni una cosa ni tampoco eres la otra. Quiere decir que la iglesia no asumía postura. Entonces, aquí en el versículo 16 podemos encontrar que dice así: puesto que eres tibio, porque como no eres caliente ni tampoco eres frío, te vomitaré de mi boca. Fíjese, hasta donde mi información llega, en salas de emergencia, cuando una persona posiblemente está envenenada con algo, a veces le inducen el vómito dándole agua tibia. Y aquí en este caso, este tipo de conducta, si fuéramos a utilizar en un sentido metafórico, induce a que el mismo Jesús vomite. Ahora, ¿a qué me refiero? Esto es una especie de excomulgar espiritualmente a la congregación por una conducta no aceptable. Y la palabra tibio denota indiferencia, mitad de corazón no enérgico, una actitud aburrida, sin un espíritu ferviente. Lo tibio causa náusea, para que ustedes vean, y por eso el señalamiento dice que lo vomita. Por eso es que el agua usted la toma fría, porque es más favorable. No la puede, o casi siempre, o cuando va a preparar algo tiene que ser caliente, pero tibia, difícil. La causa náusea. Entonces aquí Jesús lo estaría sacando fuera de él mismo como esta acción. Y escuche bien, y al estar fuera de Jesús quedarían sin protección. Esto quiere decir que es como un estado de ¿qué? De ausencia de cobertura. Es como una especie, según mi observación, como si fuesen excomulgados. Mire, en los templos, en las construcciones griegas y romanas, el vómito también era una especie de salida que había en los coliseos para que la gente saliera en bonches grandes. Y eso lo hay. Si usted va a Europa, va a encontrar unos huecos donde en los estadios, para que la gente salga en grupos grandes, salga a través de esas salidas que se le conoce como vómito. Aquí, vómito está viendo el estado de malestar que ha producido esta conducta inaceptable, en la cual ha causado entonces que sea una condición en la cual sea echado hacia afuera. Cuando yo escuchaba esta expresión, me vino a mi mente este tipo de manifestación. Cuando uno expulsa hacia afuera, uno excomulga, uno saca algo que está haciendo daño. Y por lo tanto, como está haciendo daño, requiere entonces que desecharlo. Ahora, esa sería la tendencia humana. Y esto es lo que está o ha causado entonces cuando Jesús ve la condición dentro de la iglesia de la Odisea. Vamos para la segunda parte.